Ha sido lo peor que me ha pasado eso, que yo sentí que no iba a salir de ahí. Lloré, lo primero que se me pasó por mi mente fueron mis hijos. En el último año, más de 500.000 de personas han cruzado el tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, dirigiéndose hacia el norte, usualmente a Estados Unidos. Migrantes de todo el mundo arriesgan sus vidas en esta selva donde están expuestos a abusos por parte de grupos criminales y donde reciben poca protección. Emigré de Venezuela, ¿por qué? Por la situación del país. Yo trabajo tanto y tanto y tanto y tanto, porque no me alcanzan las cosas para mi hija y decidí emigrar a Ecuador. Me vine con mi hermano que tenía creo que 17 años y yo 21 más o menos. Y nos fuimos caminando desde Cúcuta hasta Ecuador 12 días, nosotros dos solitos. Cuando yo llego a Ecuador, el mismo día que llegué, el mismo día empecé a trabajar. Pero totalmente ilegal en Ecuador. Me traigo a mi mamá, a mi familia. Muchas personas que cruzan el tapón del Darién buscaron rehacer sus vidas en Sudamérica antes de arriesgarlo todo en el cruce. Pero la falta de documentación legal y empleo formal, al igual que la inseguridad y la discriminación, han obligado a muchos a seguir migrando. En Ecuador ahora ya es diferente, ahora ya hay mucho sicariato, hay mucho robo, hay vaina. También porque estaba en una relación, ¿verdad? Se tornó la relación muy mala, ¿me entiendes? O sea, era una falta de respeto. Estoy trabajando, él me vigilaba. Después que le puse la orden de alejamiento que me quiso matar, los 3 días decidí venirme acá. Mi mejor amigo me había escrito días antes y me dice, María, vámonos por el Darién, que no sé qué. Yo le digo, mira, marico, no me da miedo. Yo sabía que la gente se moría bastante. Cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo huyen de las crisis de derechos humanos en América Latina y el Caribe. Muchos otros escapan de la pobreza. Estados Unidos ha promovido restricciones de movimiento en la región, empujando a más personas a tomar este peligroso camino. Yo crucé en septiembre del 2022. Nosotros antes de meterlo ahí, nosotros nos habíamos informado de qué ruta, por dónde. Llegamos y dijimos, mira, nos vamos a meter por esta ruta porque no tenemos tanto dinero como piden para meterte por Acandí. Nos vamos a meter por la bandera, pagamos el dinero y entramos. 7 días. Uno ve personas muertas, ve animales, como los lobos. Se escucha en la noche, tú tienes que echarle criolina alrededor de la carpa para que no te lleguen las serpientes. La lluvia es devastadora. Estás mojado. La carpa está mojada, tu ropa está mojada, te mueres de frío. Las botas están mojadas, no te puedes quitar la bota porque te puede picar algo. Y más adelante tú vas caminando y tú vas viendo. El olor a mortecina es demasiado fuerte. Durante sus largas jornadas de camino por el Darién, migrantes de todas las nacionalidades frecuentemente sufren robos y graves abusos, incluyendo violencia sexual. Bueno, a nosotros no nos robaron otras personas, sí, pero sí nos quitaron plata. En cada campamento cuando salías tenías que dar una plata y si no los tienes te dejan allí y te hacen la vida de cuadrito. Todo es una mafia, pues. Nos quedamos sin agua 2 días, que ya íbamos llegando al lugar y yo me arrodillo, pues. Y le digo a mi mejor amigo, marico, yo no avanzo. Si tú sales de aquí, dile a mi mamá y a mis hijos que los amo y todo, pero yo no puedo. La falta de vías seguras para migrar está empujando a más y más migrantes a cruzar el tapón del Darién. Entre enero y septiembre del 2023, una cifra récord de 400.000 personas cruzaron la selva, incluyendo 80.000 niños y adolescentes. Incluso después de cruzar exitosamente el Darién, el resto del camino tiene riesgos importantes, especialmente en países como Guatemala y México. México ha sido como que lo peor que me ha pasado aparte de la selva. Nosotros llegamos a Tapachula como todo el mundo llega. Nos agarró migración. Nos dejó detenidos unos 3, 4 días sin comunicarnos y bueno, porque es la primera vez.
De ahí me quedé trabajando un mes completo en México. Trabajaba en un restaurante una taquería. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la mañana. 7 de la mañana, 2 de la mañana, 7 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, era horrible. Y te pagaban 150 pesos y yo pagaba 100 por noche. O sea, no nos quedaba para nada. En el 2022, Estados Unidos creó un programa humanitario que permite la entrada al país a ciudadanos de algunas nacionalidades que cumplen con varios requisitos. María eventualmente logró obtenerlo, pero muchos otros no pueden hacerlo y se ven forzados a cruzar el Darién. Por la situación que estaba pasando ahorita en Ecuador, habían robado la casa al lado de mi mamá, habían violado a la persona, a la señora, eso me asustó. Yo tengo una niña de 5 años, tengo un niño de 2 años, yo no voy a querer que pasen por eso. Tuve el valor y el sacrificio de hacer dinero para que ellos pudieran venirse acá. La mamá de María, junto a sus 2 hijos y su hermano, salieron de Ecuador el 30 de agosto del 2023 y comenzaron su viaje a Estados Unidos. Ellos se metieron por Acandí, que es la ruta más corta. Claro, yo no dormía. Yo les mandaba mensajes a cada rato, mira dónde están, qué están haciendo, que no respondían porque no tienen señal. A ellos sí lo robaron. Le robaron los bolsos, tenían el dinero, los teléfonos, la partida de nacimiento de mis hijos, todo. Yo les mandé a ellos $3,000. Y le robaron 1,000 y pico en la selva cuando se llevaron los bolsos. De verdad que fue angustia total. Mami, ya yo le mandé la plata al chico, el chico ya depositó. Estoy con la muchacha que me mandó los contactos, ¿recuerdas? Entonces, para que cuando te vayas a mover y si llegas a la frontera de Guatemala, llames a la señora Mercedes para que te guarden el puesto ahí en el refugio y vaina. Aquí la vida no es fácil, aquí todo se paga, aquí no es que tú vas a durar un mes de arriendo sin pagar y te van a dejar, no te botan. Yo no trabajaba 1 hora, 2, 4 horas, no, yo trabajaba 12, 14 horas en un día para hacer ese dinero, para que ellos estuvieran conmigo. He hecho préstamos y vainas en el banco y eso, para poder seguir avanzando. ¿Sabes? Porque mis hijos para mí son mi vida. Oh, mami, yo también te amo y te quiero. Te quiero. Para el 1 de noviembre del 2023, la familia de María seguía en México esperando una cita para solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. Ya sea en busca de protección internacional o de oportunidades económicas, los migrantes y solicitantes de asilo merecen vías seguras, ordenadas y dignas para migrar. Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al respeto de sus derechos humanos durante el recorrido.